Buenas tardes desde España y buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy vamos a tener una charla de codo, que habitualmente tenemos muchas más charlas de mano, de muñeca, algunas de antebrazo. De codo hay menos charlas, o sea que nada, estoy muy contento y además contamos con un amigo que es David Cecilia. Él de forma indirecta ya participó en una de las charlas con Juanma Pardo en un artículo que publicaron en la Rigma y hoy vamos a contar con él como presentador. Nos va a hablar sobre la inestabilidad aguda traumática de codo. Y nada, David, nosotros aquí generalmente dejamos que el speaker se presente, nos explique un poco dónde trabaja, cuál es su actividad habitual y nada, y luego ya directamente puedes dar paso a la charla. Recordaros a todos que todas las preguntas que vayan surgiendo las podéis ir dejando en el chat y al final de la charla pues podemos discutir con David las dudas que hayan ido surgiendo o si alguno se anima pues también puede directamente preguntarle al speaker. David, adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes o buenos días, según donde estéis. Y nada, pues en primer lugar, pues me gustaría darte las gracias, Sergi, a ti y a la SECMA por invitarme a dar un tema que para mí es bastante querido, ya que, bueno, yo creo que esta charla la podría dar muchas más personas que saben de esto quizás mucho más que yo. Yo, el único mérito que tengo quizás es trabajar en varios sitios, algunos de ellos como el Hospital 12 de Octubre, Santa Elena o La Milagrosa, también en la Universidad Complutense. En el 12 de octubre en concreto, pues tenemos la suerte de recibir muchísima patología traumática y como ya no soy un cirujano junior, pues bueno, por estos dos factores, por donde trabajo y por los años que llevo dedicado a esto, pues sin ser una autoridad en el tema que no me considero, pues lo cierto es que tratamos muchas inestabilidades traumáticas agudas de codo. Por otro lado, el codo, pues siempre está ahí en un terreno de nadie, porque hay gente que hace hombro, gente que hace mano, pero el codo está ahí como la niña fea de la fiesta, pero a mí la verdad que es una de las articulaciones que más me gusta porque creo que cada vez sabemos más, pero nos falta mucho por saber. Entonces, he planteado esta charla de este problema, que es un problema que se ve, yo creo, con mayor o con menor volumen, pero en cualquier hospital que tenga una puerta de urgencias, pues se va a acabar viendo. Y entonces he planteado la exposición en dos partes. Una de ellas, si corre la presentación, no sé por qué no corre, que hace un momento corría. Sí, antes ha funcionado. Ahora, Vale. perfecto. Mm. Vale, pues digamos que hay como dos partes, ¿no? La primera sería referida a la anatomía y la biomecánica y la segunda a los tipos que hay de inestabilidades y el manejo de las mismas. Es muy importante tener unos conocimientos básicos de anatomía y de biomecánica del codo para poder entender cuáles son las lesiones a las que nos vamos a enfrentar. Y por lo que sea, sigue sin correr esto. Clícale a la pantalla con el mouse. Vale, Ahí. David, a veces Zoom se bloquea eh, y cuando se bloquea tienes que clicarle con el mouse a la pantalla. vale, pues a ver si vamos para adelante ya. Venga. Bueno, como sabéis, el codo es una zona anatómica compleja donde pasan muchas estructuras de todo tipo, bastante importantes. Y desde el punto de vista funcional, lo más importante que tiene el codo es que nos ayuda a posicionar la mano en el espacio, ¿no? Y esto es lo que explica, pues, que podamos beber cerveza sin tirárnoslas por encima. Y para esto es necesario que el codo pues sea un codo que tenga un arco de movimiento funcional. El arco de movimiento del codo son 145 grados, de los que 100 de ellos son
lo que consideramos el arco funcional. Pero para que un codo sea funcional, además de tener un arco de movimiento, pues debe ser un movimiento, un codo, una articulación estable. Si no tenemos un codo estable, pues de nada nos vale tener un arco de movimiento de los grados que sea. Comprende tres articulaciones, como sabéis, la ulnocubitumeral, la radiohumeral y la radiocubital proximal. El húmero distal en concreto tiene una configuración un poquito especial, ya que básicamente se podría decir que son dos columnas, lateral y medial, unidas por un arco de unión que a su vez son dos superficies articulares, el cóndilo, el capitellum y la tróclea, a modo como de Torre Eiffel, y entre medias de todas pues hay un área central que es un poquito más débil. Es importante tener un número en la mano. Yo recomiendo que a la gente poco experimentada en cirugía de codo, pues se coja un número de estos de plástico que hay como fantoma para las exposiciones o para los cursos de estos que hay con placas, y que muchas veces incluso si se lo puede esterilizar o esterilizar si tenéis impresión 3D, pues también esterilizar un número distal normal para poder entender en quirófano cómo tienes que hacer las reconstrucciones. Porque digamos que en los tres planos hay diferencias, ¿no? Está separado en el plano axial 5 grados, en el coronar 6 y en el sagital 30. Y el segmento distal pues se proyecta 30 grados anteriormente. Y un dato muy importante que luego me explicaré un poquito mejor cuando hable del fijador interno, es saber que la cortical anterior nos cruza con el punto isométrico de rotación del codo, ¿vale? Ese es un dato importante. Y ya os digo, si tenéis poca experiencia, cuando vais a reconstruir un número que esté muy, muy roto, ayuda bastante el tener una pieza, un fantoma esterilizado, pues de mentira encima de la mesa. Vale. La cabeza radial es una estructura pues, que está cubierta por cartílago de 280 grados y la zona anterolateral tiene menos cartílago y hueso subcondral que el resto. Esto es importante a la hora de cuando tengamos fracturas a este nivel. El cúbito proximal también tiene una anatomía un poquito compleja, con una angulación dorsal y axial de 6 grados cada una. Hay una zona anteromedial que sobresale sobre la diáfisis, que es el proceso anteromedial, y que actúa como fulcro contra las fuerzas en varo posteromedial, de lo que voy a hablar un poquito más adelante. Y a su vez la coronoides actúa como un fulcro contra el desplazamiento posterior, posterolateral y posteromedial. La tomografía axial computerizada es esencial para evaluar las lesiones a este nivel y sobre esto voy a explayarme un poquito más adelante, ¿vale? Sobre la biomecánica del codo, a mí me gusta un poquito tener este esquema en mente, como yo siempre digo que la estabilidad del codo es como una fortaleza medieval, como este castillo de Bodiam en Inglaterra, que tiene una zona exterior y por dentro hay un foso, que es una zona interior también de protección, ¿vale? Entonces, de una forma análoga, podríamos decir que el codo, la estabilidad del codo, pues tiene estabilizadores primarios que están en el exterior y estabilizadores secundarios que están en el interior. Los primarios pues son la articulación cúbito-humeral y ambos ligamentos colaterales, el lateral y el medial. Y los estabilizadores secundarios pues serían la articulación radiocapitelar, la cápsula y los estabilizadores dinámicos de la musculatura flexopronadora y supinadora extensora. Entonces, ¿esto qué tiene de importante? Pues lo que tiene de importante es que cuando un estabilizador primario está lesionado, los estabilizadores secundarios deben trabajar como si fueran primarios, al menos hasta que el estabilizador primario está curado. El ejemplo típico es la pregunta de si hay que quitar una cabeza radial, que es un estabilizador secundario en una fractura o luxación de codo. Pues la respuesta claramente es que no, porque mientras un ligamento cicatriza, esa cabeza radial debe funcionar como un estabilizador primario, siendo secundario. De esta forma, las resecciones de cabeza radial pues nada, solo se podrían contemplar en el contexto de una fractura y que no hubiera una fractura luxación de codo, fuera del contexto de la inestabilidad compleja de codo. Sería el único escenario en el que nos podríamos plantear una resección de la cabeza radial. Hablando de los ligamentos laterales, pues tenemos dos, como sabéis, el lateral y el medial, que es un complejo de varios ligamentos, cada uno a su vez. El ligamento lateral pues tiene varios fascículos y sin entrar demasiado en ello, decir que el más importante es el fascículo posterior o cubital, que es el principal estabilizador contra el estrés en varo y previene la subluxación posterolateral rotatoria, de la que voy a hablar ahora un poquito más adelante. El ligamento colateral medial también tiene varios haces o bandas
Y la más importante, a diferencia del lateral, que es el posterior, pues aquí es la banda anterior, que se inserta en el proceso anteromedial de la coronoides y es el principal estabilizador contra el estrés en valgo. Bien, hecha esta pequeña introducción de anatomía y de biomecánica, vamos a entrar en los distintos patrones de inestabilidad que hay. Realmente, yo creo que en el codo se puede ver cualquier cosa que nos podamos imaginar, ¿vale? Entonces, lo más complejo es cómo un cirujano debe afrontar una lesión de este tipo, primero para entender cómo se ha dado y en función de cómo se ha dado, encuadrarla en algún tipo y en función de eso, pues hacer un tratamiento, ¿vale? Entonces, yo os voy a decir cómo en mi mente esto lo resolví hace años y yo creo que lo que os voy a explicar pues puede valer para más del 90% de las fracturas, luxaciones que os encontréis. Porque a pesar de esto, siempre el codo nos sorprende y podemos encontrar alguna lesión pues que no encuadre claramente en alguna de las cosas que os voy a contar. Pero desde luego, si yo con este esquema que os voy a contar ahora, a mí me solucionó mucho el cómo afrontar estas lesiones y desde luego más del 90% de las lesiones que vais a encontrar va a corresponder con alguno de los patrones de inestabilidad que os voy a contar ahora. Que básicamente pues son tres, ¿vale? La inestabilidad, que todo depende al final de cómo se cae la persona, ¿eh? La mayoría de las personas se caen como en la izquierda, poniendo la mano hacia adelante. Y esto genera una estabilidad en valgo posterolateral. Algunas personas pues se caen como en la figura de en medio con la mano hacia atrás y esto suele generar una estabilidad en varo posteromedial. Y otras personas pues se caen aplicando toda la fuerza sobre el olecranon, que son lesiones por carga axial, que son lo que los provocan fracturas luxaciones transolecranianas. Esto o sea, tú le preguntas a una persona cómo se ha caído y generalmente pues mucha gente no te lo puede decir, pero desde luego cada una se corresponde con un patrón radiológico que eso sí que lo podemos ver. La lesión en valgo posterolateral rotatoria es la más frecuente de las tres, ¿vale? Esto es cuando se cae alguien, hay una carga axial en valgo y una supinación del antebrazo, ¿vale? Se suele caer cuando la gente se cae con el brazo hacia adelante, que es lo más frecuente. Y hay una rotación interna del cuerpo respecto a una extremidad fija. Esto es lo que se genera como un círculo de Ori, que es algo análogo a las perilunares. A mí me suena muy parecido a aquello de la inestabilidad perilunar progresiva de Mayfield, es algo parecido, ¿no? Porque la fuerza progresa aquí de estructuras laterales a mediales, se lesiona el ligamento colateral lateral y pasa por la cabeza radial y todo va rotando en función de la intensidad del traumatismo hasta que lo último que se lesiona es el ligamento colateral medial. ¿Y qué lesión se provoca aquí? Pues con este mecanismo pues, se provoca la luxación de codo, la fractura de la cabeza radial, la fractura de la coronoides, de la punta de la coronoides, que como todos estáis ya intuyendo, pues es una lesión que se llama triada de codo, ¿vale? Pues este sería uno de los patrones de fracturas luxaciones, quizás el más frecuente. El otro patrón, el segundo patrón, la lesión en varo posteromedial, pues aquí la gente suele caer con el brazo para atrás, como dije antes, el mecanismo primario es una carga en varo, hay una rotura del ligamento colateral lateral, una fractura de la carilla anteromedial de la coronoides, que es donde se inserta el ligamento, la banda anterior del ligamento colateral medial que hemos comentado antes, de tal forma no suele haber una fractura, una lesión del ligamento, puesto que el ligamento suele estar insertado en la carilla, que es la que está fracturada. Es algo así parecido al tobillo, en el malleolo interno. No está lesionado el ligamento deltoide muchas veces cuando hay una fractura del malleolo interno. Y en este tipo de lesiones, lo típico radiológicamente es que la cabeza radial no se fractura, ¿vale? Es un dato importante. Y esto sería pues, la inestabilidad posteromedial en varo. El tercer tipo son las lesiones por carga axial, ¿vale? Que es lo que nos provoca muchas veces fracturas, luxaciones transolecranianas. Son traumatismos de alta energía con el codo en flexión y es lo que se llama también pues, fractura en pilón del codo. Es una fractura conminuta, que puede ser anterior o posterior, y muchas veces hay una confusión con la fractura luxación de Monteggia. El diagnóstico diferencial es en función de cómo esté la radiocubital proximal, que ya sabéis que lo que define al Monteggia es la luxación de la radiocubital proximal, y en estos casos pues está intacta. Y a pesar de la aparatosidad de las imágenes, que son bastante impactantes, pues muchas veces la lesión ligamentosa es menor que los dos tipos anteriores, porque permanece insertados y la lesión es menor. Con lo cual,
el pronóstico de estas lesiones, a priori, si tú haces una buena reconstrucción ósea, pues suele ser relativamente bueno. Así que, como os digo, pues hay tres tipos, ¿eh? Y intentar, cuando tengas una lesión de este tipo, pues encuadrarla en uno de los tres, en una de las tres categorías en función de todo lo que hemos hablado. Ahora voy a hablar un poquito de la coronoides. Hasta el año 89, a principios de este siglo, pues usábamos esta clasificación, que es la clasificación de Regan, que es una clasificación que en el plano lateral pues nos la divide en tres tipos en función de la cantidad de coronoides que nos va quedando. Bien, pues esta clasificación en las fracturas luxaciones yo creo que ya tiene poca utilidad porque posteriormente O'Driscoll, ya hace tiempo, tampoco es de ayer, pues estableció una clasificación en base a la tomografía axial computerizada, que son tres tipos. La fractura tipo 1, que es de la punta de la coronoides, la tipo 2, que es de la carilla anteromedial, y la tipo 3, que es de la base de la coronoides, de todo el cúbito proximal de la coronoides. Entonces, ¿qué tiene esto de importancia? Pues que cada uno de estos tres tipos se correlaciona casi de forma fija con uno de los tres tipos de lesiones que acabamos de ver. Los tipo 1 se correlacionan con las triadas de codo, con las inestabilidades posterolaterales en valgo. Los tipo 2 con las inestabilidades en varo posteromedial. Y las tipo 3 se correlacionan con las fracturas luxaciones transolecranianas. Este es un motivo adicional por el que en la planificación quirúrgica de una fractura luxación de codo, pues debemos pedir una tomografía axial computerizada de forma rutinaria. Voy a hablar un poquito de cada uno de los tres tipos de lesiones que he comentado. Empezaré por las transolecranianas. Generalmente son fracturas de alta energía, que son lo que hemos hablado, un pilón del codo, pero también puede verse por fracturas de baja energía en ancianos, que también tienen un hueso osteoporótico y demás. Entonces, pues no siempre tienen que asociarse a traumatismos de alta energía. Como he dicho antes, la lesión ósea suele ser mayor que la ligamentosa y en la planificación preoperatoria, pues veremos que tienen un tipo 3 de la coronoides, que incluye la base de la coronoides. Nosotros hicimos una revisión hace 3 o 4 años con 15, eso está ahora mismo que hacen revisión con casi 30 pacientes, que confirmaba un poquito pues, todo lo que he publicado, que son lesiones que tienen mejor pronóstico que las otras dos, que tienen los ligamentos colaterales intactos muchas veces, que hay una disrupción cúbito-humeral, que la radicuital proximal generalmente está íntegra, que es lo que es la diferencia de los Montegias o los Montegia likes. Como digo, pues la planificación, tomografía axial computerizada, abordaje posterior, no hace falta ver el nervio cubital en estos abordajes. Sí hace falta ver el nervio cubital si fuera una lesión con una fractura de la carilla anteromedial, pero en este caso probablemente estaríamos hablando de otro tipo de fractura como es el varo posteromedial, ¿vale? La clave del éxito de estas lesiones es la reducción anatómica de la fractura de cúbito, que muchas veces pues, suele ser conminuta y difícil, pero si se consigue una buena reducción a este nivel, pues el resultado suele ser en general bueno. Según cómo esté la cabeza radial o la coronoides, pues hay que enfocar esto de una forma o de otra, ¿vale? Como he dicho antes, nunca sustituir, nunca resecar cabezas radiales en el contexto de fracturas luxaciones. Lo que hay que hacer es osteosíntesis si se puede mantener o una prótesis. Esto vale para cualquier tipo de fractura luxación. Y la coronoides, pues como suelen ser fragmentos grandes, pues requieren a veces osteosíntesis un poquito grandes. En este caso, es un caso aquí. Diesel Takai es un señor de 45 años que la atropella, como dijo, y como digo, son imágenes un poquito terroríficas, entre comillas, porque son muy aparatosas. Y veis que tiene la cabeza radial rota y por el cuello y por la propia cabeza, una fractura muy conminuta de cúbito proximal, con muchos fragmentos. Y bueno, pues en este caso lo que se hizo, pues fue a la izquierda había un señor haciendo flexiones ya operado, pero no sale. Y lo que se hizo una osteosíntesis, pues con una prótesis de cabeza radial y una placa diseñada específicamente para fracturas de olecranon larga. Bueno, por lo que sea, esto no sale. Bien. ¿Veis? Otro caso en el que hay una fractura conminuta.
En este caso os he editado aquí un poquito un vídeo en el que estamos haciendo una reconstrucción de lo que es la parte proximal del cúbito con dos placas diseñadas específicamente para eso. Y la cabeza radial, pues en este caso pues también se sustituyó. Es muy importante en cualquier fractura luxación, como habéis visto que estábamos moviendo el codo, ver qué estabilidad tiene después de la síntesis, si te queda alguna inestabilidad residual o si tienes que hacer algún gesto adicional. Es lo que te marca el tener que seguir haciendo procedimientos o no. Y ese es el resultado final de este caso. Y voy a pasar a hablar del segundo tipo de inestabilidades, que es el varo posteromedial, ¿vale? La inestabilidad posteromedial rotatoria. Aquí el mecanismo de producción es una pronación con un varo y unas fuerzas axiales que cargan sobre el codo. Y lo típico, como he dicho antes, es la fractura de la carilla anteromedial, que es donde se inserta el fascículo anterior del ligamento colateral medial. Por lo tanto, tenemos como típico una fractura de esa faceta anteromedial, una lesión del ligamento colateral lateral, que hace que muchas veces veamos un ensanchamiento del espacio de la interlínea articular externa, y típicamente no hay fractura de la cabeza radial. Esto es lo que muchas veces una fractura de luxación, pues si tú no sabes que esto existe, pues como despistaje, pues te puede hacer que se enciendan las alarmas. No hay que confundir la fractura de la faceta anteromedial, o sea, un tipo 2 de coronoides con un tipo 1, las que veíamos en las triadas. Aquí típicamente la fractura es convexa, porque podríamos tener una fractura a lo mejor de la punta que nos abarcara todo, un tipo 1 amplio, que se subdivide el tipo 1 en dos tipos, en dos subtipos, pero estas serían que abarcaran todo, pero sin la convexidad típica de las fracturas anteromediales en los varos posteromediales, ¿vale? Entonces, la fractura suele caer un poquito a medial y hay una afectación pues, del tubérculo sublime, que es, como digo, donde se inserta fascículo anterior del ligamento colateral medial. ¿Vale? Aquí la planificación, pues unas radiografías buenas AP lateral, un TAC con reconstrucción 3D, también es muy importante. Las radiografías, como os digo, pues vemos típicamente un ensanchamiento del espacio lateral. El TAC con reconstrucción pues nos enseña el fragmento del anteromedial, de la carilla anteromedial fracturado. Y esto en quirófano muchas veces, hasta cuando vamos a hacer el procedimiento, pues también podemos comprobarlo. En este vídeo del doctor O'Driscoll podéis ver cómo haciendo un varo forzado con la propia fuerza de la gravedad, pues se puede subluxar la articulación y esto lo podíamos comprobar hasta con la fluoroscopia, con las imágenes que veríamos, ¿no? Vale, entonces el tratamiento en estos casos, pues sabéis que se han diseñado estas plaquitas, que todos conocéis, que están diseñadas desde hace años, son placas específicas para coronoides, pues son para este tipo de lesiones, para varos posteromediales, en los que hay que hacer una osteosíntesis para dejar el fragmento en su sitio, aunque también se podría tratar con tornillos canulados, un poquito a gusto del cirujano. También hay que hacer una sutura, si se precisa, del ligamento colateral medial, aunque ya digo que lo normal en estos casos es que esté incluido en el fragmento. Y sobre el abordaje, bueno, pues aquí hay distintas escuelas. Se puede hacer un abordaje posterior, en el que también podríamos abordar el lado medial, o un abordaje medial que a su vez puede tener distintas formas. Puedes ir entre ambas cabezas del flexor carpi ulnaris, que aquí lo tenéis, la cabeza cubital y la cabeza humeral y la cabeza cubital, entre las que va el nervio cubital, o levantar las dos cabezas del flexor carpi ulnaris por el plano de disección que vemos aquí. Es un poco a gusto del cirujano y también un poquito en función de cómo tengamos el patrón de la fractura, ¿vale? Esto al final tú puedes ir con una idea, pero muchas veces luego pues a veces hay que ir con la mente abierta cuando te enfrentas con este tipo de lesiones porque lo que viene en tu libro a veces no es el paso 2 después del paso uno, tienes que ir un poco inventando, ¿vale? Pero bueno, sí que hay que saber los abordajes que hay, lo que te puedes encontrar y sobre la marcha pues tú vas decidiendo.
Y ahora entro en la tríada de codo, lo que se llamó tríada terrible de codo, bueno, que como sabéis es la fractura de la cabeza radial, la luxación de codo y la fractura de la coronoides. Esto se llamó terrible cuando se empezó a describir, pues porque los resultados eran muy malos, sobre todo en términos de inestabilidad, de rigidez y de artrosis precoz. Pero yo creo que hoy día, sobre todo por los multitud de protocolos que hay, ya no es tan terrible. Ahora, si hay un poquito de experiencia haciendo estas lesiones, yo podría decir que los resultados son hasta buenos, ¿de acuerdo? Lo que pasa que sí que es un procedimiento controvertido, sobre todo a la hora de decidir cómo vamos a hacer las cosas. O sea, que decir qué estructuras hay que reparar, cuál es el abordaje que hay que hacer, hay que fijar o no hay que fijar la coronoides, qué hay que hacer con la cabeza radial, si hay que suturar o no ambos complejos ligamentosos y todo esto, en qué orden hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Como digo, hay tratamientos protocolizados, es un tema que a nosotros nos gusta bastante en nuestro grupo, hemos publicado algunas cosas, pero hay muchísimo publicado y más o menos todos los protocolos pues van a lo mismo, van a restablecer pues las estructuras lesionadas, ¿vale? Para devolver al codo por la estabilidad. Entonces, un poquito lo que voy a hacer ahora es ir hablando de cada uno de estos ítems de controversia y sin ánimo de sentar ni cátedra para nada, porque creo que aquí no hay blancos ni negros, un poco muchas veces son preferencias del cirujano y según escuelas, pues todo puede ser válido, pero sí que hay que saber un poco los pros y los contras de cada uno de los ítems que hay en esta patología. Respecto al abordaje, pues puede ser o posterior o lateral. El posterior, por ejemplo, pues lo hace el grupo de Boston de David Ring, lo hacen casi sistemáticamente, que gente con muchísima más experiencia que cualquier otra persona del mundo. Te da un abordaje, te da una posibilidad de acceso a ambos lados del codo y hay menos riesgo de lesión nerviosa. A mí personalmente prefiero hacer un abordaje lateral. Un abordaje lateral porque el posterior al final haces mucha disección de tejidos blandos, son codos que a veces no operas de entrada, sino que los operas a los días, están inflamados. Entonces, eh, para evitar mayor morbilidad de partes blandas, yo creo que me siento más cómodo al menos con un abordaje lateral. El abordaje lateral, a su vez, pues puede ser dos tipos de abordaje, o el Kaplan, que es un lateral directo, o un Kocher, que es el posterior lateral más clásico que todo el mundo conoce, ¿vale? Que va entre extensor carpi-ulnaris y anconio. El Kaplan tiene un poquito más, tienes que tener un poquito más de cuidado con el interosseo posterior, pero muchas veces hay una lesión ligamentosa lateral que te da marcando un defecto ya en la propia pared, que es a través del que vas. O sea, yo muchas veces lo que hago es aprovechar el defecto ligamentoso que hay y voy a través del defecto, que a veces no es ni una cosa ni es otra. Vale, respecto a la cabeza radial, como digo, en este tipo de circunstancias, pues por supuesto nunca resecarlas, osteosíntesis si se puede, fracturas poco conminutas, lo que hay que hacer es evitar osteosíntesis excesivas, como este codo de aquí, que está lleno de fragmentos y de tornillos y de ferretería que se acaban, fragmentos pequeñitos se acaban necrosando y la ferretería pues acaba rascando con el hueso y eso pues es mal asunto. Entonces, ante la duda, una prótesis que en este caso pues seguimos trabajando como si fuéramos un estabilizador primario, mientras los estabilizadores secundarios, que es el ligamento lateral en este caso, pues cicatriza, ¿vale? O sea, una tríada terrible, osteosíntesis o artroplastia. Lo que no hay que hacer es una resección de la cabeza radial. Y por último, pues el complejo del ligamento lateral, que típicamente en las triadas está desinsertado del epicóndilo, ¿vale? Entonces aquí, pues bueno, pues se puede suturar, pues según gusto del cirujano, con suturas intraóseas o con arpones. Las fracturas de la coronoides pueden ser tipo 1, o sea, son tipo 1 en las triadas de codo, como hemos dicho antes, y ¿hay que sintetizar la coronoides o no? Pues depende un poquito del fragmento, porque aún siendo tipo 1, si es un fragmento suficientemente grande como para poder sintetizarlo, pues me parece correcto. Lo que hicimos en el pasado es perder mucho tiempo en cirugías en las que la osteosíntesis era realmente imposible, porque el fragmento era enano. Y lo que había era una gran lesión capsular anterior que no la puedes reparar fácilmente. Incluso tirando suturas a la cápsula y anclándolas con arpones, pues hemos hecho muchas. Yo creo que eso ya no lo hacemos. Ya no invertimos mucho tiempo en
osteosíntesis imposibles de la coronoides. Sí que creo que si el fragmento merece la pena por su tamaño, aun siendo un tipo 1, que puedas colocarle un arpón o un tornillo, pues que se haga. Y la gente dice, ¿cómo llegó a la coronoides por un abordaje lateral? Pues ya lo veis, en la imagen de la izquierda, que se le está colocando un arpón con la cabeza radial en su sitio. Imaginaos que es una cabeza radial que hay que quitar porque es muy diminuta. Pues el espacio para poner el tornillo o el arpón sería aún mayor. O sea que por un abordaje lateral puedes llegar perfectamente a la punta de la coronoides. No podrías poner una placa como en un varo posteromedial, una placa de coronoides o una placa de olecrano, evidentemente tampoco lo podrías poner por aquí. Pero un tornillo canulado o un arpón sí que lo podrías poner, como un tornillo, como veis en las imágenes, pues de la derecha. Entonces, en este punto en el que estamos, hay que valorar la situación que tenemos. Hay que valorar si con la reparación que hemos hecho el codo sigue siendo inestable o ya no es inestable. Y si persiste la inestabilidad, pues las opciones que tenemos son reparar el ligamento colateral medial, colocar un fijador externo o colocar un fijador interno. Respecto al ligamento colateral medial, este es otro punto de debate y bueno, pues todas las opciones son aceptadas, ¿no? Pero en general mi opinión es la de mucha gente también que no es necesario reparar el ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial, si el codo está concéntricamente reducido, cicatriza sin secuelas. Sería algo análogo al ligamento colateral medial de la rodilla, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión, ¿vale? Entonces, en qué caso reparamos el ligamento colateral medial? Pues en el caso en los que por lo que sea no consigas una reducción, que hayas hecho otra vía de abordaje medial por el motivo que sea, por ejemplo, por un fragmento grande de una coronoides, un fragmento que afecta a la caría anteromedial, pero como hemos dicho antes, no es la lesión típica en la triada. Los fragmentos de las fracturas de la carilla anteromedial son típicas del varo posteromedial, no son típicos de la triada de codo. O que tengas alguna comorbilidad añadida, como una lesión del tipo que sea del nervio ulnar, del nervio cubital, pues podría ser criterios para hacer un abordaje adicional medial y ya que estás ahí, pues hombre, si está lesionado el ligamento colateral medial, pues no cuesta nada darle unos puntos y repararlo. Pero en general, nosotros no lo reparamos. Y entonces, si sigue persistiendo la inestabilidad después de este punto, colocamos un fijador externo o un fijador interno. El fijador externo, pues puede ser estático o puede ser dinámico. Ojito a cómo se colocan los pines, porque sabéis que el nervio radial pues, puede pasar cerca. Entonces, los pines del húmero, como veis ahí, pues se colocan un poquito posteriores, porque el nervio radial vendría más bien por aquí, ¿vale? Entonces, un poquito posteriores. Y los pines del cúbito, pues hay que ponerlos de tal forma que cuando tenga el fijador puesto el paciente, pues no le esté chocando contra el cuerpo, porque esto es un fijador que va a llevar bastante tiempo puesto y es algo muy incómodo si las barras le tocan con el cuerpo cuando acerca el brazo. Los pines distales alejados del cuerpo. Esto puede colocarse de dos formas, dinámico o estático. Estático sería como la imagen de arriba de la izquierda y dinámico pues como la derecha, que veis que la paciente en este caso está moviendo el codo pues en el eje de flexo-extensión que le permiten las barras antes de chocar entre sí. O sea, podemos colocar un fijador externo para hacer una rehabilitación precoz pues en un arco de flexo-extensión que consideremos seguro según pues, la valoración intraoperatoria de la movilidad pues, que hemos visto. Y la otra opción que tenemos de hace unos años es colocar un fijador interno, ¿vale? Fijador interno, que es el artículo que mencionaba Sergi antes, bueno, pues es este trabajo que mencionaba Sergi, pues es un trabajo que hicimos al principio, cuando salió, que estamos ahora ampliándolo. Y el fijador interno hay que saber que si se pone un fijador interno, pues se recomienda quitar a los 3 meses, viene en ficha técnica, o sea que serían 2 cirugías, ¿vale? La segunda mucho más fácil, evidentemente, pero es una cosa que conviene retirar. ¿Cómo se pone un fijador interno? Pues el fijador interno veis lo que es en la imagen de la izquierda, que es una plaquita que va en el olecranon con varios tornillos, un pinaxis, que es este vertical que está aquí, que esto va al húmero, y entre medias hay una barra de conexión con unas rótulas que nos permite el movimiento, ¿vale? Entonces, en la ficha técnica, en las instrucciones de la técnica quirúrgica, el doctor Orbay, que es quien inventó el fijador interno, pues lo que nos dice es que debemos fijar cuál es el punto isométrico del húmero
que tienes una guía, una plantillita para que te ayude a buscarlo. Y aquí es donde haces un brocado para colocar el axis pin. Vale, entonces hay unas guías que se sujetan en la tróclea para, ¿veis la imagen de arriba de la izquierda? A través de esas guías, pues tú puedes colocar el axis pin en el eje anatómico. El pin debe ir aquí, a la esquinita esta que se hace entre la tróclea y el comienzo de la epitróclea. Debe ir ahí dirigido y en el otro plano en el eje isométrico del codo. Y luego pues se pondría la placa en la base del húmero, del cúbito proximal, la parte dorsal, y finalmente colocaríamos la barra de conexión entre una cosa y otra. Nosotros no solemos usar la guía esta de tróclea porque tiene tres guías y realmente no hay dos húmeros iguales. Entonces es complicado que te llegue al húmero, que sea el tamaño exacto de tu húmero, del húmero con el que estás trabajando. Y eso te genera, aunque sean unos pocos milímetros de micromovimiento, que pues es complicado. A mí la verdad que se me hace más complicado hacerlo así, que como lo solemos hacer, que es a ojo realmente, a ojo. Y para hacer a ojo, pues volvemos a lo que os conté antes. El húmero es complicado y hay que tener clara cuál es la anatomía y cómo vas a tirar el brocado para meter luego el axis pin. Recordar que estamos por un abordaje lateral donde podemos ver toda la tróclea, o sea, tenemos una visión panorámica, entonces si sabemos cuál es la anatomía, sabemos que la cortical anterior del húmero nos lleva al punto isométrico, ¿vale? Pues todo esto nos ayuda a colocar el pin pues de esta forma. Pero vamos, quiero decir que en cualquier curso que vayáis de IJS, pues os van a decir que se hace de la otra forma y me parece perfecto porque para eso está diseñado, pero es una cuestión de gusto personal. No, a mí no me gusta usar esa guía. Entonces, aquí tenéis un caso, por ejemplo, ¿ves? Una tirada de codo, un señor de 27 años que le atropellan, pues luxación de codo, fractura de cabeza radial y fractura de coronoides, que se pide un escáner y se ve pues de una forma mucho más clara, buena planificación preoperatoria, en este caso tenemos un escáner, sabemos cómo es la cabeza radial, ya vemos la cabeza radial, pues que es una fractura del cuello. Sabéis que en el adulto las fracturas de cabeza radial son más frecuentes las de la cabeza que las del cuello, al revés que en los niños. Y las osteosíntesis en el cuello de cabeza radial a mí no me gustan mucho. No me gustan mucho porque a poco que haya un poquito de conminución en el cuello radial, luego generalmente se varizan y se necrosan muchas veces, los tornillos protuyen, hay rigidez, en fin. Yo en esta fractura, por ejemplo, viéndola así, viendo que es un cuello y que hay conminución, ya en mi cabeza está que casi casi seguro voy a poner una prótesis, salvo que algo intraoperatorio pues me haga ver pues me haga cambiar de opinión. Aquí os he hecho un mini vídeo un poquito abreviado. Vamos a través del ojal que la propia lesión tiene, ¿vale? O sea, aquí la disección está hecha prácticamente. Y veis la cabeza radial, pues que tiene mucha conminución y que, bueno, pues decidimos, como teníamos pensado, pues poner una prótesis. No es incorrecto hacer una síntesis, pero bueno, pueden dar problemas. Aquí estamos con la plantilla buscando el punto isométrico, que nos lo pintamos así, pero como veis esto se hace a ojo, con todas las referencias que hemos comentado antes, lo hacemos así, pero bueno, que se podría hacer como dice la técnica. Y con el pinaxis ya metido en el epicóndilo, pues colocamos la plaquita en la parte dorsal del olecranon, ponemos los tornillos, que tiene tres agujeros, un agujero oval grande y dos agujeros pequeños. Colocamos la barrita, la conexionamos entre el axis pin y la placa. Apretamos todos los tornillos de proximal a distal. Y en este punto, pues lo que hacemos es mover y comprobar que está todo bien. El codo si está todo bien, el codo se puede mover en un arco de movilidad completa. El rabito ese que nos sobra del axis pin, pues lo cortamos. Y con esto, pues hemos acabado en teoría la cirugía. Pero es muy importante hacer una cosa, que es también hacer una comprobación fluoroscópica de que esto es correcto, ¿vale? O sea, tenemos que quedarnos tranquilos con esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Y veis las radiografías de control. Y esto es el paciente, una vez ya retirado el fijador externo a los 3 4 meses, que es cuando se suele recomendar hacer, pues la verdad
que hace muchos años las triadas no tenían este resultado. Ahora conseguimos resultados bastante buenos y próximos a la normalidad en las triadas terribles de codo. Yo creo que es una cirugía que ha avanzado mucho, en cualquier sitio se hace bien y en general la gente que las hace pues lo hace bien y los resultados son mucho mejores que antes. Este es otro caso, un señor, como veis, vemos el TAC, vemos la fractura con minuta. Y esto lo pongo porque si alguien viera las radiografías de la derecha diría, joder, pues es que el pinaxis está puesto ahí regular, no está en el punto isométrico. Y es que es muy importante recordar que cuando operéis un codo, me da igual que sea esto, o sea una supracondilia o sea lo que sea, las mejores proyecciones que tendréis en los próximos bastantes meses son las del quirófano. Porque una P como la que tengáis en quirófano ese día no la vais a tener después en muchísimos meses. Con lo cual es importante. Veis aquí que el pin está en la lateral, se ve que está en el sitio perfecto y en la P pues también, ¿vale? Y luego todas las demás radiografías que tengamos a futuro en las revisiones del paciente, pues más que nada es para ver que no hay complicaciones del implante, pero no te va a servir son bastante feas, de hecho. En fin, bueno, pues esto sí. Y es que a las 3 semanas, fijaros cómo está moviendo a la gente con esto. O sea, son los resultados que no teníamos hasta hace otro. Yo me recuerdo un poquito esto a los tornillos intramedulares en las fracturas de lo metacarpiano, que las movilizaciones que tenemos con las triadas usando los fijadores internos no los conseguíamos en mucho tiempo. Las rigideces eran la norma, igual que pasa con las fracturas de los metas, con los tornillos, cuando antes poníamos placas. Es algo parecido. Bueno, y casos hay pues de todo tipo. Por ejemplo, tenemos una fractura de radio con una triada de forma ipsilateral y nada, pues aquí tenéis a la paciente llevándose la mano a la boca, veis que llega perfectamente. Hay que ver que está en todo el arco de movilizaciones completo. Y este caso es de 2017, que la fecha no es caso, o sea, no es importante porque el fijador interno, pues en España se empezó a usar, si no me equivoco mal, en el 19 o en el 20, cuando tuvo el sello CE y se aprobó. Y esta mujer, pues que es una mujer de 55 años, obesidad mórbida, mayor de 180 kilos y un brazo gigantesco, pues hicimos lo que hacíamos hasta ahora, cuando nos quedaban las reparaciones después de la reparación, valorábamos inestabilidad y si nos seguían quedando inestables, pues ¿qué hacíamos? Pues colocar un fijador interno, perdón, un fijador externo. Y claro, pues los húmeros de todo el mundo son iguales independientemente de lo que peses, pero cuando tienes tantísimas partes blandas alrededor, pues en este caso mandaba muchísimo, el fijador se desmontó, fue un desastre todo y este caso pues acabó con una artrosis de codo que luego lo tuvimos que poner una prótesis de codo. Y yo pienso que este caso, si lo hubiéramos cogido 3 años después, pues lo que hubiéramos hecho es poner un fijador interno y realmente a lo mejor, pues quién sabe, a lo mejor pues no hubiera ido así, no hubiéramos acabado con una prótesis de codo. Este es otra lesión, esta es una luxación rara, una luxación posteromedial de codo, ¿vale? Que luego que era muy inestable y nada, pues le colocamos un fijador y con el resultado, pues que veis ahí, satisfactorio. O sea, que se puede, no es un aparato no es un dispositivo que esté diseñado específicamente para las triadas de codo. Puede usarse en cualquier contexto de cualquier inestabilidad de codo traumática. Aquí es una paciente que le vamos a quitar el fijador y los motivos para quitar el fijador, esto es justo a la entrada de quirófano, es como veis, eso protruye un montón, o sea, sobre todo si eres delgadito, pues es algo que subcutáneo se nota mucho y cuando apoyas el codo, pues hombre, pues produce molestias. Y luego también se quita porque en teoría los ciclos de carga pues pueden facilitar el aflojamiento y tal. Aunque he de decir que tenemos algún paciente, 2 pacientes en concreto, que por temas varios, pues se les perdió la pista y aparecieron un año y pico después y ninguno ha tenido ningún problema. Les hemos quitado el fijador con casi 2 años y no ha habido ningún problema. Y a lo mejor si no se quita nunca, pues tampoco hay problema, no lo sabemos. Pero bueno, normalmente como lo pone en la ficha técnica, pues lo quitamos a los 3 o 4 meses. Es un poco una revisión que revisa casi todos los artículos, es del año pasado, y el artículo que más tiene es este de 30 casos. Aquí pusieron el nuestro, que cuando lo publicamos en el 21 teníamos 5, ahora vamos a publicar uno que casi tiene 30 también. Y pues te coge las fracturas, las lesiones, sean crónicas o sean agudas, o sea, no solamente es un escenario de lesiones agudas, podría hacerse en crónicas, pero sí que
Coincide, claro, coincide porque la lesión más frecuente es la triada en este patrón de fractura e inestabilidad. La mayoría de los casos son triadas. Y como digo, pues no es un dispositivo que se use exclusivamente en triadas. En teoría podrías usarlo en cualquier contexto de fractura, luxación de codo que tras su reparación sigas considerándolo inestable. Sobre la comparativa del fijador externo, fijador interno, pues lo que dicen los artículos es que la inestabilidad residual es mayor con el fijador externo que con el fijador interno. Lo que vemos en los análisis, en las revisiones sistemáticas, es que, bueno, tampoco parece mucha diferencia. Mi percepción personal es que es mucho mayor la inestabilidad con el fijador externo que con el fijador interno. Las complicaciones son distintas porque, claro, son dispositivos distintos, no tienen nada que ver. Pues uno es una osteosíntesis y el otro es una fijación externa. El fijador externo, su complicación más frecuente son problemas con los pines, como cualquier fijador externo. Y esta es otra aplicación, por ejemplo. Este es un caso que nos llegó una semana después. Es una típica triada que se cae, la operan y entonces pues la colocan un fijador externo, que aquí se ve pues que está la articulación claramente subluxada y que la reducción no es la más adecuada. Pues en este caso se le reconvierte a un fijador interno, que aquí está en la imagen, después de 3 meses, después de quitar el fijador interno. Y este paciente vino al poco tiempo de quitar el fijador interno porque a través de uno de los agujeros de los pines que había, pues se cayó, hizo una fractura de cúbito que vino ya pasadas las semanas. Ves que hay un poquito de callo de fractura, pero venía porque el brazo pues, tenía muy limitada la pronosupinación. Vino porque le daba vergüenza venir y decir que se había vuelto a caer. Pero bueno, el caso es que vino y le tratamos lo que es la fractura. El codo pues ya estaba solucionado. El codo no era inestable en este caso. Era una fractura de antebrazo. Y por finiquitar ya el tema, pues nada, si tuviera que mandaros algún mensaje para que os llevarais a casa, pues recordar un poquito los conceptos básicos de los que hemos hablado de la anatomía compleja del codo, de lo que son los estabilizadores primarios y secundarios, qué pasa si los primarios están lesionados y qué patrones de inestabilidad en el codo podemos encontrar, ¿vale? Si no estáis muy habituados a operar codos, os recomiendo, si tenéis impresión 3D, que tengáis en el quirófano pues un codo mm, normal, para que tengáis una referencia de lo que vais haciendo, porque a veces es complejo, sobre todo al principio, ¿vale? Hay que identificar los distintos patrones de fractura o luxación de codo, la importancia de la tomografía axial computerizada y la correlación con estos patrones de inestabilidad, que en general en cualquiera de los patrones que podemos ver, el tratamiento protocolizado lo que te hace es reparar todas las estructuras lesionadas, y si de forma adicional, una vez hecho todo esto, pues nos queda una inestabilidad residual, pues en este caso se podría contemplar una fijación externa o interna. Aprovecho la ocasión pues para recordaros, algunos lo conocéis ya, bueno, pues que nosotros hacemos un curso con cadáveres, que vamos a hacer la cuarta edición, la quinta, perdón, que está ahí mal puesto, en octubre. Por si estéis interesados algunos, pues nada, estaremos encantados de que vengáis. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora, un domingo. Gracias, Sergi, y nada, y gracias a la SEGMA por la invitación. Si queréis ahora, pues cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Hay unas cuantas preguntas en el chat, David. Te quería comentar, en una de las imágenes me ha parecido que el fijador interno estaba puesto en medial. ¿Puede ser o no? Puede ser, sí. Sí, ya te digo. Es que el doctor Orbay, Creo que más adelante, no, más hacia el final. No sé. no, pero se pone. O sea, el doctor Orbay tiene casos en los que está puesto por medial. Ya te digo. Realmente, el escenario más frecuente que te vas a encontrar es este. Es este de colocarlo pues por lateral, porque la lesión más frecuente que vas a ver es una triada. Pero el doctor Orbay me consta que tiene casos en los que los ha puesto por medial.
¿Y cómo manejas el cubital? Pues yo no lo he hecho nunca, ya te digo, pero bueno, supongo que por un abordaje lateral simplemente lo que tienes que hacer cuando metes el axis pin sería meterlo invertido, sin más, y no va, iría más medial, o sea, más superficial a la piel de lo que está el nervio cubital, o sea, no creo que interfiriese con él. Es que me ha sorprendido la imagen cuando lo he visto. Bueno, nada, te agradezco porque la verdad es que la anatomía, la parte inicial, pues es súper útil para entender un poco después los algoritmos de tratamiento y yo creo que ha quedado muy claro. O sea, es un tema que realmente es complejo. La verdad es que me ha gustado mucho la charla. Yo te quería preguntar, que veo que también es una charla, también es una de las preguntas que está en el chat. ¿Tienes experiencia con el abordaje anterior de codo para algunas fracturas así aisladas de coronoides o coronoides y cúpula radial? Hemos hecho algunos, pero yo creo que, por ejemplo, el ligamento lateral lo abordas peor, eso de entrada. Entonces, no, quizá también es porque tenemos experiencia, pero poca experiencia. A mí no me gusta mucho. Yo con esto me manejo bien y creo que con esto puedes abordar de una forma más integral todas las lesiones, porque por un abordaje anterior, aparte de que tienes estructuras neurovasculares pues siempre un poquito más en riesgo, lo veo más complejo. Mm, Una coronoides por anterior, porque el objetivo, por ejemplo, si es sintetizar una coronoides, por un abordaje lateral, como he dicho, se puede hacer perfectamente, no te cambia el plan. Por un abordaje anterior, una coronoide ya más grande, tendrías que irte a un abordaje medial o un abordaje posterior, disecando ambos lados. No le veo a priori, le veo más inconvenientes que ventajas. Teniendo un abordaje lateral que te da una solución del problema. Pero bueno, digo que esto es cuestión también de preferencias del cirujano y de costumbre. Sí, sí, va a gustos, la verdad. Yo siempre valoro en función de la estabilidad ligamentosa, ¿no? Sí, es cierto que si tienes que ir a los ligamentos colaterales, el abordaje anterior no es el ideal. Claro, es que hay un tema que es que es el que qué haces con las coronoides aisladas, que no, porque a veces veo fracturas de coronoides aisladas, pero no ha habido una luxación de codo, por lo que sea. Es una cosa que se da y dices, ¿y esto qué hay que hacer con esto? Entonces, claro, en ese caso, si eso hubiera que operarlo, que yo tengo bastantes dudas y creo que la tendencia en el tiempo es a no operar esas fracturas, pues ahí, lógicamente, pues un abordaje anterior, no tienes lesiones ligamentosas, pues sí, puedes abordar la coronoides, como si la quieres hacer por artroscopia, también la podrías hacer, ¿vale? Pero, pero yo creo que esas lesiones, si no hay tema de ligamentos, pues no son quirúrgicas. Totalmente de acuerdo. De hecho, incluso tengo algún paciente con fractura de coronoides y luxación de codo que los hemos entrado a quirófano para ver si se inestabilizaban en extensión y si tienen una extensión relativamente buena. Algunos casos los hemos tratado con una férula que le limitaba la extensión y poco a poco les hemos ido dejando extender y han ido súper bien. Sí, sí. Sí, es que esto ha cambiado mucho. El tema de la coronoides ha cambiado mucho con los años, porque como nosotros hemos operado muchas pequeñas cosas, o sea, cuando hacíamos una triada y tenías un fragmentito pequeño de coronoides, pues nos hemos pasado horas y horas y horas intentando sintetizar coronoides que eran imposibles de sintetizar. Y cuando no la podía sintetizar, muchas veces lo que hacíamos era tirar de la cápsula, intentar suturar la cápsula al lecho de la coronoides, y con arpones, con suturas, lo que sea. Y yo creo que son gestos que son inútiles, que no valen para nada, que te prolongan la cirugía y que al final yo creo que hoy día, en base a la experiencia de la gente que hace esto y en base a lo que he publicado, esto hay que olvidarse, hay que prescindir de las coronoides pequeñas y hay que prescindir de las coronoides en general, aisladas, que no están en un contexto de luxación. Evidentemente hay que explorar el codo ante una coronoides y ver qué te parece. Pero en general yo creo que, punto uno, coronoides pequeñas, no sintetizables, olvidarte de ellas. Coronoides fracturadas en el contexto de no luxación, olvidarte de ellas, como norma general. Porque te digo, el codo, esto que digo es aplicable a la mayoría de las lesiones, como dije al principio, pero siempre hay alguna que te puede sorprender, incluso no saber dónde encuadrarla.
Mira, David, una cosa que he utilizado en varios casos y que creo que es muy útil. Yo hago mucho abordaje anterior porque me gusta y siempre que hago artrolisis de codo casi siempre utilizo el abordaje anterior y como pues había trabajado en un hospital pediátrico, todos los cóndilos laterales los hacíamos con abordaje anterior y demás. Y cuando tenía coronoides en este contexto de un codo inestable, muchas veces hacía un abordaje chiquitito anterior. ¿Y conoces el microlink? Es como una especie Es, de mini tightrope, pero sí, en vez de con chapa, con todo sutura, ¿no? sí. Pues hacía un abordaje chiquitito anterior, o sea, asociado a si necesitaba un abordaje lateral o lo que fuese, y desde anterior ponía un protector de broca, me apoyaba en la coronoides y pasaba un microlink de adelante a atrás. Salía por el olecranon y la intención no era sintetizar la coronoides, era fijar toda la cápsula anterior y tensar de ella. Y la verdad es que, claro, yo no he utilizado el fijador interno, pero sí que me daba un plus de estabilidad que me permitía mover antes los pacientes. Y de hecho, pues igual lo hicimos en 6 o 7 casos y tenía buena experiencia con ello. Ahora hace tiempo que no lo uso, pero bueno, es rápido, poco agresivo y en contextos, claro, yo no tenía fijador interno. Evidentemente, si ahora encontrase un caso de estos, intentaría utilizar un fijador interno, pero bueno, es un gesto que es sencillo y relativamente también ofrece mayor estabilidad. La verdad que no tengo experiencia con el dispositivo ese. Y claro, el abordaje anterior, claro, es que no es lo mismo si estamos hablando de una artrólisis de codo, una fractura de un cóndilo en un niño, que de una fractura a luxación donde hay una lesión ligamentosa. Claro, ahí evidentemente los abordajes anteriores pues tienen su indicación, pero lo que he contado es un poco, o la opinión mía es un poco en el contexto de una fractura a luxación que tienes una lesión ligamentosa, yo creo que es más cómodo reparar el ligamento por lateral. Sí, 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 sí. Eh, para lo de la coronoides, aparte de eso, bueno, es que hay un montón, es que eso fue también otra fiebre que hubo. Había un montón de dispositivos para fijar la coronoides. De hecho, se diseñaron guías como las del cruzado, que las metías por la ventana de la cápsula lateral, y entonces le tirabas un dispositivo desde la cortical dorsal del olecranon. O sea, Mm. que se diseñaron un montón de cosas para la cápsula y para la coronoides. Pero yo creo que la tendencia hoy día es lo que he comentado, o sea, es un poco prescindir de eso y si tienes que darle una estabilidad adicional, pues un fijador externo, un fijador interno es lo que te la da. No sé si has visto el artículo, Juan Varela nos compartió un artículo a través del chat del club que tenemos, en el que hacen una especie de fijador interno low cost, con una placa de tercio de caña. ¿Lo has visto No, ese? no, no, no lo he visto, ¿no? Pues pídele a Juan que te lo comparta porque es buenísimo. No sé, mira, creo que Juan está conectado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿Qué tal, realmente, Juan? muy bien, muy bien. Realmente, eso es un vídeo que me compartieron a mí en un chat de enfermos del codo y realmente ponía cómo lo hacían con una placa en T y utilizaban un agujero blanco para facilitar el deslizamiento y era una cosa realmente muy para salir del paso, pero después conozco un par de personas que lo han utilizado y obviamente no se adapta tan bien como el dispositivo, un IJS, pero bueno, es una, la verdad es que es una manera un poco así, lo ves así un poco tal, pero la gente que lo ha usado, porque un par de personas me han dicho, mira, esto que mandaste lo he usado. ¿Y qué tal? Pues he salido del paso. Bueno, yo creo que el aparato de Orbay es fantástico para este tipo de problemas y te permite solucionar una cosa que antes te condenaba a tener un codo inmovilizado mucho tiempo, te permite movilización precoz y eso al final es el codo, porque el codo te odia y cuanto más lo dejes quieto, más te va a odiar. Entonces, yo después te lo mando, David, para que veas el vídeo y Vale, sí, sí, por favor. el paso a paso, porque es una cosa, es un poco así para tenerlo en la bolsa de trucos y una placa en T la tenemos todos y si hace falta salir del paso con eso se sale. Y Sí, es una cosa fantástica.
Y ya después de esto el coronel ponía que la coronel daría una charla entera, porque esto del artículo este de Foruria, del manejo conservador, como yo estoy tremendamente de acuerdo. Ahora hay una revisión de un tipo que se llama Armin Badre, que habla sobre la forma de la coronoides, dándole unos puntos según si tiene forma cóncava, si tiene medialización, según el porcentaje, y según está estadificando unos puntos, habla de que esas tienes que fijarlas. Entonces, bueno, te permite saber lo que vas a tener utilizando una especie de sistema de clasificación de puntos, que me parece también muy interesante. Pasa que, bueno, tengo todavía que darle una vuelta, tengo que mirarlo un poco más en profundidad. Es muy interesante sobre el papel, pero el papel, como en la arquitectura, lo aguanta todo. Juan, ¿tienes Hombre, es que alguna pregunta? si os fijáis en el IJS, realmente es un dispositivo muy sencillo y replicable, podría ser, porque o sea, el doctor Urbay lo que tuvo es la idea o sea, alguien no se le había ocurrido hacer esto antes y él pues inventó el diseño. O sea, es una cosa muy, muy ingeniosa, como en su día inventó pues las placas bloqueadas, la DVR, el abordaje suyo, ¿no? O sea, el aparato en sí no es nada sofisticado, es una placa con un eje que va, un pin que va en un eje de rotación y una barra que lo conecta con unas rótulas. O sea, es algo, bueno, pues de primero de ingeniería, por así decir, pero claro, hay que tener, el mérito está en pensar en ello, que no es poco, porque hasta ahora pues nadie lo había pensado. Es que ahí está la Claro, brillantez, ahí está. claro, en algo que nadie ha pensado y encima sencillo y fácil de poner y que soluciona un problema muy complejo de una forma muy sencilla. Ahí es que es brillante, o sea, Sí, eh, sí, absolutamente. O sea, porque el dispositivo es muy sencillo. mm. Muy sencillo. Y yo creo que está al alcance de cualquier cirujano. O sea, no hace falta ser un súper, súper especialista en nada. Hay que tener claras cuatro cosas que he contado más o menos. O sea, y también el punto, por ejemplo, el punto isométrico. O sea, no todos nos salen en el punto isométrico. O sea, yo creo que también admite un pequeño margen de error que siempre es mejor que lo que teníamos antes. O sea, que cómo Eso iría te ese quería codo sin preguntar poner yo. eso. Sí, esa era una de las preguntas que yo te quería, el grado de tolerancia a la equivocación, digamos, humana del cirujano. Pues hombre, no lo tenemos. Un estudio sería pues hacer un TAC a Un todos, TAC. pero claro, hay que hacer el TAC antes de quitar de quitar el dispositivo, claro. Sí, sí, eso te iba a decir, Eh, de pedirles un TAC. claro, es un estudio a ver cómo influye en el resultado el grado de variabilidad. Ujú. Todos más o menos, pues intentas poner el punto isométrico, unos te quedan mejor que otros, pero los que no están perfectos, yo diría que mi impresión no van peor que los que están perfectos. Con lo cual sí que creo que admite, pero es una creencia basada pues en poner y no es una cosa, digamos, científicamente comprobada. Yo pienso que sí que te admite un poquito de variación, sin que pase nada. ¿Ha habido algún episodio de luxación o alguna complicación así grave o todas las complicaciones son menores? No, las complicaciones son, pues eso, sobre todo son molestias del fijador. Los pacientes muchas veces tienen un brazo finito se quejan de pues que cuando apoyan el codo les molesta, pero bueno, a los 3 meses pues se lo quitas y no ha habido mayores problemas en general. Tampoco ha habido infecciones, o sea, las complicaciones generales no, pues son propias a lo mejor más de la fractura. Algún paciente pues se ha quejado más o menos de que movía más, que movía menos, que le dolía más, que le movía menos a largo plazo, pero complicaciones propias del implante no hemos tenido ninguna. Juan, ¿tienes alguna pregunta para David? A ti que te encanta el codo. A mí sí, me encanta y lo sufro a partes iguales. La verdad es que está todo muy explicado, pero la verdad es que me parece que David, aparte porque sabe de esto y porque ha hecho muchos, pues ya es una experiencia importante. Y es verdad, yo comparto al 100% cómo plantea la evaluación de los codos. Y yo recuerdo en un curso de codo que nos decían sobre las radiografías en quirófano y la estabilidad en quirófano, decía que nunca va a estar más estable que en quirófano y nunca va a tener mejor radiografías que en quirófano. Entonces, si hay dudas, que no está bien. Entonces, el IJS te permite
pues realmente tener mayor seguridad de dejarle empezar a mover y saber que vas a tener, incluso aunque la oración no te favorezca, vas a tener mucha más tranquilidad, porque al final hay pacientes que a pesar de no ser perfectos, si mueven pronto están bien. Entonces, este sistema te garantiza que la mayoría de las veces, salvo patrones específicos que vas por lateral, te permite dar un plus, porque los pones a mover muy pronto, que eso mejora muchísimo los resultados. Al final es clave, que puedan mover desde el día 2 es una cosa que permite esto y que los demás sistemas no permiten, por muy bien que lo dejes. Por muy bien que ¿Cuándo les dejas mover, David? Pues inmediatamente, O sea, no inmediatamente. A sé. lo mejor, o sea, No. por la estabilidad del montaje inmediato, ya habéis visto en quirófano cómo lo meneamos y admite una movilidad completa. Otra cosa es que a lo mejor pues tenga mucha inflamación de partes blandas o por dolor o por tal, pues oye, a lo mejor lo dejas un poquito quieto durante una semana, 10 días y luego Mm. ya pues le metes más, como con más intensidad, ¿no? Pero por estabilidad del montaje, de forma inmediata se podría hacer porque tú tienes que salir del quirófano con una estabilidad completa y con un movimiento completo. Sí, sí, eso lo entiendo. Lo que pasa que quería saber, aterrizado a la realidad, si tú generalmente pues, te esperas una semanita que baje el edema o directamente. Depende mucho porque muchas fracturas de estas, pues por las circunstancias en las que nos movemos cada uno en nuestro centro, pues no las operas al día siguiente o a los 2 días. A lo mejor las operas a la semana, a los 10 días que está el brazo muy hinchado. Y ahí pues sí que soy a lo mejor un poquito más prudente. Dejo que se enfríe, que baje la inflamación y ahí ya pues que muevan después. Hay una cosa que no he dicho y me está viendo a la cabeza y que creo que es importante cuando uno hace una fractura de luxación de codo, es que antes de lavarte y antes de pañear y antes de todo eso, tienes que, con el paciente anestesiado, explorar y con la férula, si la tenía quitada, explorar la estabilidad que tiene previo a la cirugía, incluso con un rayo. Porque ahí, si tú ves que el codo ya se te mueve para todos los lados, ahí ya puedes intuir si va a necesitar algún procedimiento de fijación adicional, ya sea externa o interna, una vez hecha la reparación. Ya vas pidiendo el Y... fijador, ¿no? ¿Eh? ¿El qué, perdón? Ya vas pidiendo el fijador. Sí, sí, sí. Bueno, tú lo pides o sea, cuando lo programas, ¿no? O sea, tienes que tener todo encima de la mesa por si las moscas, tanto el externo como el interno. Y es un gesto importante, yo creo, saber cuál es la estabilidad real. Y, por ejemplo, muchas veces hay un paciente que viene con el codo luxado con una fractura, se le reduce con una férula y cuando le pides el TAC, la tomografía esa computerizada, al hacérsela, ahí está el codo luxado. En esos codos que ya en el escáner ves que está el codo luxado y ha estado reducido o lo han reducido en la urgencia, esos seguro 100% que van a necesitar algún procedimiento adicional de fijación. es muy interesante. Realmente me parece que la valoración antes de lavarte de esto también te va a decir muchas veces si tú vas a necesitar algo medial, que es una cosa muy poco habitual, por lo menos en mi práctica, salvo patrones específicos. Pero sí que es verdad que te dice que, bueno, que ya hacer que ves que medial, que sea para todas partes, que al hacer la proyección en extensión completa ves que ya el húmero ya se quiere salir por delante, como diría un amigo mío, ya repicha, ahí ya pues ya tienes que plantearte que va a ser un codo complejo y que va a necesitar todos los artes y un rosario, eso que falta. Va a ser una cosa que te da mucha información. Yo también quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo del tema de la prótesis de cúpula radial y lo que comentabas de las fracturas de cuello y la conminución. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces intentar síntesis heroicas lo único que hace es alargar la inmovilización y empeora los resultados. Y en estos casos, en caso de duda, yo también siempre tengo la prótesis de cúpula preparada porque considero que al final lo que necesitas es estabilidad y poder mover lo antes posible. Comentan si, como un radiólogo musculoesquelético, quería preguntar si en algún caso usarían resonancia magnética para valorar complejos ligamentosos prequirúrgicos. Si tienes experiencia en ello o ya lo testas directamente intraoperatorio.
A ver, nosotros no lo hacemos por varios motivos. Primero por logística. O sea, nosotros muchas veces, bastantes que consigamos hacer un escáner muchas veces al paciente, ¿vale? Hacer una resonancia adicional, pues bueno, supondría un plus que muchas veces nos retardaría la cirugía. ¿Qué te aporta? Pues muchas veces, viendo el patrón fracturario, tú ya supones, sabiendo un poquito los conceptos de biomecánica que he contado al principio, ya sabes un poquito las estructuras que vas a tener. Entonces, bueno, pues, y luego también cuando vas reparando las estructuras, pues según la inestabilidad residual que te va quedando, pues sabes también cómo tienes el tema ligamentoso. Nosotros no lo pedimos por todas estas cosas, ¿sabes? Que evidentemente esto es como tomarte pastillas de magnesio, pues malo no va a ser, malo no va a ser y te puede aportar, pero imprescindible tampoco lo veo. Vale, fenomenal. Pues en principio más o menos las preguntas del chat están resueltas. Una Eh, pregunta, ¿puedo hacer a mayores? por supuesto. Mira, una cosa que leí el otro día que me pareció muy interesante y que yo no, en mi medio no sé si es posible, hablan de la posibilidad en las dudas de las eh, facetas de la coronoides, hablan de la duda de hacer un TAC en extensión del codo para comprobar si el codo media se subluxa o se empuja contra la tróquea y que decían que eso era que hacer el taxamen te permitía saber si tenías que operar esa coronoides. ¿Tú tienes alguna opinión? Me parece un poquito así, porque yo me parece que es un codo que necesita cirugía, pues andar haciéndole en extensión, tal, no me parece la mejor política, pero ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que te podría aportar algo que el taxi hiciese Mm, en una posición o en Yo otra? no tengo experiencia en eso que dices, también lo he visto, pero a un paciente que tiene una lesión de este tipo no le puedes estar meneando el codo para hacerle pruebas porque no te aguanta, es que le duele mucho. Es que nuestros pacientes Entonces, son más flojos que los de ellos, me da la impresión, ¿eh? Porque yo la verdad es pues, que no me lo planteaba, lo leí y dije yo, bueno, pues no sé, yo empecé a no pensarlo, sé hasta qué punto eso puede ser reproducible. la verdad, me pareció interesante desde el punto de vista biomecánico, pero no sé si realmente trasladable a la vida real me parecía interesante. Claro, eso No, es a no, lo mejor, pues no sé, pues eso, estudios en cadáver, pues bueno, pues puede ser una vía, ¿no? Pero en pacientes lo veo complicado llevarlo a la práctica, por eso que te digo, porque es que, mm, aparte que, que en los valgos posterolaterales, las triadas, si tú les tiendes el codo es que se te va a luxar. Entonces, lucha. porque los codos, estas lesiones se luxan en extensión y en supinación. Si tú quieres Ujú, valorar si una triada se te luxa o se te luxa una vez reducida, le vas dando supinación y extensión y es ahí donde buscas el punto de luxación, con lo cual ujú. estar luxándoles el codo no sé hasta qué punto es una buena práctica. Yo la verdad, con respecto, para dar valor todavía más a lo del IJS y un poco menos a los yesos, realmente el yeso en sí, el peso del yeso le afecta a la reparación. Eso está demostrado en varios estudios biomecánicos. Entonces, es importante saberlo también porque de cara a que el peso que genera el yeso con la tracción del bíceps puede generar una alteración de la reparación. Entonces, al no ponerle una férula y ponerla a mover pronto, mejoras la función del bíceps, mejoras la estabilidad del codo. Es una cosa que biomecánicamente tiene todo el sentido. Uruguay también es muy listo Otra, por eso. otra cosa, a raíz de eso que estás comentando, es importante también, que no lo he dicho, cuando de esto en el posoperatorio, no he hablado nada de posoperatorio, cuando en el posoperatorio mueves en cualquier lesión de este tipo, tienes que hacerlo con el brazo pegado al cuerpo. Porque con el brazo en ABD, en abducción, se te genera un estrés a nivel ligamentoso que te afecta al resultado. O sea, tienes que hacer la flexoextensión y la prosupinación con el codo pegado al cuerpo. Es una cosa importante que tienen que saber los que operan estas lesiones y los pacientes también. Luego os colgaré en el chat ahí para los del tal, el protocolo Duckworth, del que habla David, que es para proteger el varo de codo y la aducción del hombro 6 semanas y todas estas cosas que son tan importantes como la propia cirugía. Efectivamente. Muy bien, pues nada, gracias a todos. Gracias David por la charla, espectacular. No sé si nos veremos en la SEGMA. ¿Vas a ir a la Pues SEGMA? me temo que este año no voy a poder ir por razones varias, pero bueno, si no será la SEGMA, pues será en cualquier otro asunto.
Muy bien. Muchas gracias, como digo, una vez más por la invitación, Sergi, que me ha estado muy a gusto y me lo he pasado muy bien. Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene en la siguiente charla. Gracias a todos. Venga, gracias. Chao, chao.